para desarrollar el segundo día de este ciclo de conferencias con el tema Los derechos humanos y los derechos políticos en México, queda en uso de la palabra el maestro en Derecho Camerino Juárez Toledo. Buenas tardes, tengan todos. Señor presidente, maestro Germán García Salgado, muchas gracias por invitarme a este ciclo de conferencias. Honorable presidium, señores, señoras. Rápidamente vamos a ser, y muy breves también, en tocar un tema muy importante sobre los derechos humanos. Este tema, de hecho, es denominado los derechos humanos y los derechos políticos. Es un tema muy amplio. Así que voy a ser muy breve y me voy a ir un poquito rápido para poder aterrizar, sobre todo en las reformas políticas que se han hecho en estos últimos años, en estas últimas décadas, de hecho, en los Estados Unidos mexicanos. Primero, bueno, pues los derechos humanos, como bien sabemos, y lo estuvimos platicando el día lunes, no son, el Estado nos los tiene que, no nos los otorga, el Estado nos los garantiza, el Estado los reconoce. Y estos derechos humanos, bien lo sabemos todos aquellos que estudiamos Derecho y que en algún momento llevamos la materia de garantías individuales o de derechos humanos, de hecho en varias facultades ya se lleva como tal la materia, sabemos que se dividen en 3 generaciones. Estas 3 generaciones son en orden cronológico y se llevan a cabo también de acuerdo a su evolución. La primera generación, que son los derechos humanos clásicos, la libertad, la vida, el derecho, libertad de expresión, etcétera, que fueron consagrados en nuestra Constitución de 1824, en nuestra Constitución de 1857, y bueno, de manera muy sencilla, estos son los de primera generación. Los derechos de segunda generación, que están incluidos en nuestra Constitución de 1917, se enfocaron más al aspecto social, la educación, los derechos laborales, la tenencia de la tierra, etcétera. Los derechos políticos se encuentran en una tercera generación. Esta tercera generación comienza a finales de los 60s, principios de los 70s, y de hecho en todo lo que concierne a las Naciones Unidas se plasmaron en un documento. Este documento, que bien se llama Pacto Internacional de Derechos Civiles y Derechos Políticos, fue realizado en 1966 en Nueva York, en las Naciones Unidas. Y en México, o mejor dicho, México firmó este pacto hasta el año de 1981, cuando el entonces presidente José López Portillo, él todavía estaba en funciones. Aquí hubo 2 reservas en este momento que nosotros firmamos el pacto como Estado. La primera reserva fue evidentemente en 2 artículos constitucionales de nuestro país, y fue en el artículo 33, en donde señalaba que los extranjeros no podían realizar actos de política y podrían ser expulsados, que sigue vigente. Hubo unas modificaciones apenas, pero sigue vigente como tal el artículo 33, y por supuesto el artículo 130, donde todos aquellos ministros de cualquier culto religioso no podían, o no pueden, mejor dicho, participar en actos políticos. Estas 2 reservas fueron consideradas, y de ahí en fuera todo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se firmaron, y a partir de este momento, y lo vivimos nosotros en los años 70, comenzaron una serie de reformas políticas en donde se daba acceso, o un mejor acceso, a toda la ciudadanía para la parte pública. Hubieron reformas, Jesús Reyes Heroles, lo sabemos muy bien, en los 70s, que permitía ya una representación de las minorías. Hubieron reformas en los 80s, en los 90s no se diga, que permitió incluso que en el año 2000 hubiera un cambio de partido en el gobierno. ¿Cuáles son los retos que tenemos hoy? ¿Qué debemos continuar haciendo? Hubo una reforma política apenas, una reforma política que bueno, para comenzar yo creo que está bien, sin embargo todavía le queda un poquito por avanzar. Yo lo resumo en 4 puntos. 4 puntos los voy a dar de manera muy breve para que esta reforma sea entendida por ustedes, y evidentemente también llevemos un panorama de qué nos hace falta conseguir, y sea en la academia, y sea en los sectores públicos,
y sea en el Congreso, y sea en todos los espacios académicos como es esta sociedad, donde se lleve a cabo estos cambios. El primer punto que se observa en las reformas es la aparición de una planeación deliberativa. Se pone este término en el artículo 26 constitucional, esta planeación deliberativa, que nos lleva a que debe haber consensos, que debe de estudiarse por todos, debe deliberarse esta planeación. ¿A través de qué mecanismos? De una iniciativa popular, de la consulta popular, a través de un referéndum, a través de todos estos foros que se deben de llevar a cabo, y por supuesto también la aparición de un consejo de evaluación para ver si el gobierno estaba haciendo bien las cosas o si los funcionarios están funcionando como tal, como su nombre lo dice. Y en este momento este consejo de evaluación aparece como figura en la Constitución, pero aparece como si fuera solo para evaluarse estadísticamente. Ya tenemos al INEGI, ya lo conocemos, tiene los datos precisos. Y este consejo no tiene, por así decirlo, fuerza, simplemente va a dar recomendaciones. Es un primer paso, está bien, que este consejo nos informe a la ciudadanía, está correcto, pero creo que es importante que este consejo tenga fuerza, por ahí dicen tenga dientes. El otro punto de la reforma, y que ahorita está muy escuchado en los medios, es el Instituto Nacional Electoral, que cambió de denominación del Instituto Federal Electoral. Y pues bueno, de aquí yo destaco dos aspectos importantes de este cambio y que nos ayudan y que contribuyen precisamente a este aspecto democrático. El primer punto es que se elevó del 2% al 3% para que los partidos mantengan su registro. Es una buena medida, yo creo que es correcta, pero yo creo que nos deberíamos ir a un ejemplo como Alemania, por lo menos un 5%. La democracia en nuestro país es de las más caras y por desgracia no es de las mejores. Ese es uno de los puntos que fueron cambiando en este instituto. Y el otro punto es que se genera un consejo consultivo para conformar a sus consejeros. Este consejo consultivo, de verdad yo creo que muy atinado, está compuesto por 3 integrantes de la Cámara de Diputados, está compuesto por 2 integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y está integrado por 2 integrantes del IFAI. Algunas personas criticaron el por qué la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué tiene que ver con la política? ¿Por qué el IFAI? ¿Qué tiene que ver con la política? Yo creo que todos estamos inmersos en ello y estas 2 instituciones cuentan con una gran trayectoria y además cuentan con aspectos que la sociedad los ve bien. No es lo mismo hablar de una policía federal que de una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por ahí estuvo el punto por el que se tocaron esas 2 instituciones, y desde mi punto de vista está correcto. Ya no va a ser designado directamente la propuesta por el presidente o por la Cámara de Diputados solamente. El otro punto, el tercer punto que yo quiero tocar aquí, de las candidaturas independientes. Este punto referente a las candidaturas, pues realmente es algo complejo en nuestro país, donde tenemos aspectos, y desde hace muchos años, en donde para acceder al poder teníamos que pertenecer a un partido político. Hacer un cambio tan radical, de que de repente uno pueda lanzarse como candidatura independiente, no es tan sencillo ese cambio. Ya tenemos un antecedente, no sé si lo recuerdan, el caso Castañeda Gutmann, en donde al final la Corte determina que realmente no se le violaron sus derechos humanos. Un país en donde el acceso al poder a través de partidos políticos, entes públicos, no viola derechos humanos. No es tan necesario una candidatura independiente. ¿Podemos tener mecanismos? Sí. ¿Podemos llevarlo a cabo? Claro que sí. Pero para esto hay 2 puntos que yo quisiera que se visualicen. Primero, si nosotros hacemos un cambio radical
para que solo existan candidaturas independientes, pues evidentemente todo lo que se ha invertido en la construcción de partidos políticos, el medio por el cual accedemos al poder, tal vez no nos va a permitir, o vamos a tirar a la basura todo ese dinero que se ha invertido en ellos. Y prácticamente aquellas personas con candidatura independiente, no habría tal vez un mecanismo real como regularlos. Yo creo que la mejor vía es democratizar a nuestros partidos, hacerlo a través del voto libre, directo, secreto, real, que la sociedad se vaya consciente, que realmente haya acceso a todos en estos partidos. A veces los cotos de poder dentro del partido impiden el seguimiento, la participación real de la ciudadanía. Incluso podríamos hablar de ello, un tema totalmente diferente, pero que lleva a una partidocracia. Esos son el tercer punto. Y por último, un punto que me agradaría mucho tocar y que se pone en esta reforma política es el gobierno de coalición. Este gobierno de coalición es tomado de aquellos países que tienen una forma de gobierno parlamentaria y por supuesto en donde este gobierno de coalición incluye a varios partidos en el ejercicio del poder. En México nosotros tenemos una forma presidencialista, en donde nosotros tenemos un ejecutivo que se encarga de ejecutar todas las acciones. Yo veo más bien que esta reforma está tratando de que la parte parlamentaria, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, tenga una mejor convivencia con el presidente de la República. Es decir, garantice que se lleven a cabo las reformas necesarias para poder ejercer todas aquellas necesidades. Pero bueno, ese sería otro punto a tratar, también muy extenso, y bueno, yo también sabemos que estamos un poco breves. De mi parte, quisiera terminar con este pequeño comentario y que seguramente está adecuado a la parte de los derechos humanos. Todos los individuos como ciudadanos tenemos el derecho a tener un gobierno, acceder a él como república, por eso se llama República Mexicana, porque el ciudadano puede acceder al gobierno, puede acceder al poder, puede acceder a tener y administrar los recursos. Y dice así: el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Muchas gracias.